RTP. Don Ramón, ya a esta hora se encuentra con nosotros Sofía Cordero Ponce. Ella es doctora en Ciencias Políticas y docente universitaria. Vamos a hablar justamente de lo que conversábamos, este contexto ya postelectoral, y hay una pregunta o varias preguntas claves, pero hay una que pues está en la agenda, y es: ¿cómo impactó este resultado en el gobierno del presidente Daniel Noboa? ¿Cómo queda ese recurso o ese capital político? Hoy por hoy hablábamos con don Ramón y decía, sin duda alguna hay un desgaste y ya hay un porcentaje de la población que comienza tal vez a separarse de aquel respaldo que se le dio al inicio por varios temas que han surgido durante su año extraordinario de presidencia y ahora su primer año como presidente constitucional como tal, ¿no? En un ejercicio de 4 años. Bienvenida a la mañana en RTP, estimada Sofía, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Comencemos con esta pregunta. ¿Cuál es el resultado, ya no tanto como para analizar el sí y el no, sino el resultado en la gestión del presidente? ¿Cómo golpea esto en su capital político cuando el presidente Nils Olsen salía a dar pues la cara y declaraciones post resultados oficiales del CNE? Él decía que esto no es un revés, que ellos son un proyecto político que respetan la decisión ciudadana, pero el respetar, más allá de venir y decir sí, aceptamos los resultados, también es aceptar que la ciudadanía está exigiendo respuestas. ¿Cómo impacta estos resultados en el presidente, en la gestión del presidente y en su proyecto político como tal? Eh, Me parece que hay dos niveles de la pregunta, el cómo impacta y cómo veremos que impacta en los días y semanas futuras, y el cómo debería impactar, ¿no? Que son como cosas distintas. Vamos a la primera versión, digamos, de la respuesta. Ayer hubo ya cierta reacción, si bien esos discursos del día de la elección confundieron, ¿no? Porque básicamente nos indicaban que no les parece demasiado grave. Incluso algunos voceros del gobierno decían que no es que no es un fracaso, que ellos seguirán en la línea que han tenido hasta ahora. Más o menos así fue el mensaje del presidente en X. Seguiremos trabajando, igual del ministro Reinberg. Pero luego ayer eh, hubo la salida de la ministra de Trabajo Uh-huh. y me parece de Edgar Lama, Sí. ¿no? Del presidente del directorio del IES. La de la ministra de Trabajo me parece, eh, a ver, me parece que es un acto eh, que de alguna manera quiere satisfacer una demanda de un cambio de gabinete, de cambios drásticos en el gobierno, pero no creo que sea la ministra clave o la ministra más señalada, si bien sí hay motivos, digamos, para evaluar su gestión, pero yo creo que en el tema de seguridad, defensa, gobierno, interior, es es la mayor concentración quizá de errores o la crisis se concentra ahí, aunque en las otras carteras también deberían ser revisada la Sofía, gestión de los ministros. me detengo ahí y lo hago para precisar porque ha tocado un punto importante. La ministra Mm, Ivonne Núñez, si bien ha hecho un trabajo medianamente bueno, creo que ha mm, existido un peso tal vez un poco malo en temas de consulta popular en cuanto al gobierno. Recordemos que en la anterior consulta popular pierde el trabajo por horas por una falta de es- información que existió de garantizar a la ciudadanía que no iba a existir regresión de derechos. Volvemos a una consulta, volvemos a un referéndum en el cual se emite un comentario y una narrativa externa a la consulta popular de querer cambiar, por ejemplo, aquellos derechos de trabajadores como recibir el 13º sueldo. Entonces, esta decisión de renuncia tiene o no un sentido de quitarme ese peso que me ha generado ya 2 pérdidas como tales. Exactamente, por eso digo, no es que no hay motivos para que la ministra renuncie, me parece que está bien, pero como digo, hay otros
neurálgicos que también deberían revisarse, ¿no? Entonces, sí, el tema de trabajo ha sido muy mal manejado y yo creo que hay una gran contradicción y esto enfrentará a cualquier ministro que asuma o ministra el tema de la cartera de trabajo, porque hay temas tan sensibles y tan mal manejados y al mismo tiempo una política que no atiende las demandas estructurales, las preocupaciones, las necesidades de los trabajadores, de los jóvenes, sino que se dedica a programas, bonos, programas momentáneos, esta especie de permanente campaña, aunque no esté en campaña, si bien en la campaña eso ya llegó a niveles escandalosos, pero es una política sostenida de no atacar lo estructural, de no hacer propuestas a largo ni a mediano plazo para el tema del empleo, sino programas, ¿no? Becas, pasantías, cuestiones rimbombantes, ¿no? Para los jóvenes que no se sostienen en el tiempo. Entonces creo que la cartera de trabajo tiene muchas falencias. Por otro lado, lo que debería hacer el gobierno, si bien es una señal muy importante la salida de Edgar Lama, eh, sobre todo por en la última entrevista del presidente, él ratificó que el señor Lama no se va, a pesar de las críticas, a pesar de los escándalos comprobados en el manejo del tema del IES. Entonces, de alguna manera es un paso atrás importante, un cambio importante que contradice la última declaración del mismo presidente. Ahora tenemos que estar atentos a los siguientes cambios. Y como digo yo, el gobierno tiene un tema muy en contra y es el tiempo. Y en este caso no es que tenga poco tiempo, tiene demasiado tiempo, le falta demasiado tiempo, 3 años y medio, en los que tendrá que gobernar. Porque después de este fracaso, de este resultado, ya no le quedan cartas bajo la manga para distraer, para mantenerse en campaña todo el tiempo, para llamarnos a otra consulta popular. Es decir, el tiempo que ha gastado entre enfrentamientos con la Corte, Ujú. luego el paro, luego, bueno, esta campaña sostenida de la seguridad, de la guerra interna, que no da resultados. Luego la consulta popular, bueno, si es que tenían previsto mantenerse en campaña para la elección de asambleístas, luego para la instalación de la asamblea, luego para la constitución, eso le Eh, ocupaba el resto del mandato. Ujú. Ahora ya no tiene que gobernar y eso es, yo creo que es lo más grave que le ha pasado porque hasta ahora no vemos un ejercicio de gobierno claro, no vemos unas políticas definidas y creo que ahí el gobierno es donde el gobierno tiene el mayor desafío. Ahora, concluimos entonces como para dejarlo claro, si hay un desgaste político, si hay una disminución en la aceptación de la gestión del presidente y lo otro, cambiar de forma de comunicar o la estrategia de comunicar del gobierno, ¿no? Y aquí mirar hacia dónde debería apuntar. Claro, debería apuntar hacia hacer obras, hacia hacer gestión realmente y eso poderlo difundir. Pero al final del día sabemos que no es tan así porque dentro de la comunicación hay que pues apuntar a varios puntos. Entonces, algo yo veía dentro de lo que hemos venido, y usted lo expresaba hace unos segundos, decía el tema de la seguridad, esta campaña sostenida. Hay algo que se ha aplicado mucho en México y es el King PIN, que es una estrategia de comunicación del descabezamiento de los grupos criminales. Y cada vez que se tiene, por ejemplo, una cabeza, se la toma como aquel cordero que se lo va a ofrecer y, bueno, genera esa percepción de que se está haciendo algo en materia de seguridad. Hoy por hoy, parece que ya no funciona, incluso minutos o en el momento en que el presidente estaba justamente sufragando, da el anuncio de alias Pipo, pero no generó ninguna reacción. Entonces, ¿hacia dónde debe caminar? Y aquí va otra pregunta, porque usted conoce de la materia. ¿Debe caminar la comunicación del presidente, cambiar de estrategia, regresar al inicio, tal vez al tema más digital? ¿Cuál debe ser ahora el manejo comunicacional y hacia dónde debe apuntar? Porque parece que ya lo de seguridad ya no genera la misma percepción de antes. Parece que el tema comunicacional es el eje sobre el cual se asienta el gobierno y es una estrategia comunicacional que le falló, que le ha fallado, y que si no da un giro le continuará fallando. ¿Por qué? Porque no tiene una base real. Entonces, si la comunicación del gobierno se centra en
inventar narrativas, esta palabra tan repetida ahora, ¿no? Las narrativas, en la propaganda, en crear documentales casi de ficción. Entonces, le seguirá fallando. Yo creo que la comunicación, de hecho, es momento de bajar la comunicación y empezar a gobernar, como digo. Si empieza a gobernar, habrá noticias, se generará noticia. Pero hay un punto más, yo creo que igual neurálgico en el tema de la estrategia comunicacional que debe cambiar definitivamente y es, em, en lugar de comprar prensa, de comprar medios, de comprar, como digo, a la opinión pública, ¿no? Mediante no solo pautas, sino la compra de medios de comunicación. Lo que debería, por lo menos intentar, es abrirse a la prensa y a los medios de comunicación, abrirse a la crítica. Yo creo que la peor estrategia es encerrarse en la burbuja que se ha creado, una burbuja que le llevó a tal nivel de desconexión con la realidad que propuso, llevó adelante una consulta popular por iniciativa del Ejecutivo, que perdió y que perdió abrumadoramente. En el mundo, las iniciativas del Ejecutivo para consultas populares o referéndums se dan especialmente para consolidar una agenda, para consolidar el poder, consolidar una forma de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Consolidar la hegemonía. Es, es muy particular y muy excepcional que un gobierno lance una convocatoria a consulta popular con iniciativa del Ejecutivo y la pierda, ¿no? Quiere decir que está totalmente perdido en su situación real de aceptación, de gobernabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estimada Entonces, Sofía, con esto aquí aprovecho para la siguiente pregunta, en honor al tiempo, 7:25 de la mañana. Hablábamos de cambio de comunicación, de acercarse más a los problemas reales de la ciudadanía, hacer gestión, que es como también va a generar más noticias y más comunicación sobre todo, pero vamos a rebobinar un poco los cambios que se han hecho. Humberto Plaza, gobernador de la provincia, removido. El señor Edgar Lama, removido. El ministro de Agricultura también sale de ese ministerio, Danilo Palacios. La ministra Ivonne Núñez también sale de su ministerio. Ahí todavía faltan las confirmaciones de quiénes los van a ocupar, pero en el Ministerio de Agricultura se señala, o por lo menos se trae un nombre desde horas de la noche de ayer, que sería Juan Carlos Vega Malo, una figura reciclada de su mismo gobierno que ocuparía ese ministerio. ¿Qué otras figuras deberían moverse? Tal vez la vocera de Carondelet, tal vez la señora Jaramillo tendría que moverse. Usted hablaba de un acercamiento a los medios de comunicación. Ella ha sido alguien que no ha generado ese vínculo, lamentablemente, pero ¿qué otros cambios debería tener el gobierno para mejorar y reestructurarse en este movimiento que él lo ha señalado como habitual? sin duda, el tema de la vocería de Carondelet es un punto crítico, diría yo, y es el ejemplo más claro de la incapacidad de generar vínculos, buenas relaciones, o por lo menos relaciones fluidas y con un sentido democrático con la prensa, ¿no? Sin duda, ahí tiene que haber un cambio. Eh, por otro lado, a ver, yo creo que como digo, hay una cúpula que está compuesta por interior, gobierno y defensa, que debería ser reestructurada. Ahora, soy pesimista en ese sentido porque el presidente ha demostrado una relación demasiado cercana con esos tres ministros y parece que hay una lealtad y una fidelidad, eh, no sé, indestructibles, pero yo creo que si es que diera los cambios en esa, como digo, en ese eje, sería un refrescamiento, sería, es decir, un cambio que la gente lo recibiría con gran expectativa. Ahora, el tema de agricultura a mí me genera más dudas que respuestas. ¿Cuál será el motivo? Este gobierno nunca ha generado una noticia en el tema agrícola, no ha generado un proyecto, una línea. Entonces a mí más bien me desconcierta. ¿Será que sería bueno? A mí se me ocurre, sería bueno que sea una reacción a la inversión del apoyo en la Sierra Centro y Norte,
bueno, y sur también, en la sierra en general, ¿no es cierto? El distanciamiento y el rechazo que recibió de esas provincias que le dieron el triunfo, ¿no? De esa población campesina indígena que en un momento le dio el triunfo en segunda vuelta y ahora le retira el apoyo. Y tiene que ver con el paro, tiene que ver con el paro y la ausencia de diálogo en términos de compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel, compensaciones al campo, ¿no? La llegada con tractores, la llegada con regalos, con dádivas a ese campo, claramente no dio resultado. Se le recibieron los regalos, se le recibieron los tractores, pero el voto lo rechazó y lo castigó. Entonces, ojalá sea por ahí, ¿no? El inicio de una nueva relación con el campo, y no solo en la sierra, sino también en la costa. Pero veamos, no veo una línea que nos permita explicarnos por qué ese cambio. Educación es crítico, educación debería revisarse, y no solo educación básica, secundaria, primaria, secundaria, sino educación superior. El tema de las universidades es demasiado crítico, preocupante, y nadie habla de aquello más que en la campaña, esta vocería del gobierno o este periodismo adscrito al gobierno, en donde se lanzó esta idea que yo creo que le golpeó durísimo al mismo gobierno de la posibilidad de eliminar la gratuidad de la educación superior, ¿no? Pero afecta también, y ahorita que hablamos de la educación básica y educación superior, afectó que se hayan adscrito o juntado los ministerios como educación, CENESID y todos en un mismo englobe como tal, porque pareciera que tenían relación y que funcionaban bien anteriormente. Pero cuando usted comienza a conversar, se da cuenta que sí, pueden funcionar, pero no se le da la atención por igual a todas las necesidades que tienen, por ejemplo, en diferentes materias estas entidades, ¿no? Hablando CENESID, hablando del Ministerio de Educación como tal. Cambia un poco, cambió la estructura, el funcionamiento, por ejemplo, de que se haya juntado algunos ministerios, incluso ahí el de Ministerio de Educación se incluye hasta de Cultura, que o sea que regresamos a un modelo, pero recontra viejo. Sí, me parece que es parte de estos cambios propagandísticos, ¿no? De esta idea que nos vendieron al principio de esta última gestión, que la que empezó recién, de achicamiento del Estado, que fue bastante cuestionada y que al final no hubo tal. Es decir, un achicamiento del Estado, otra vez, sin proyectos, sin una idea clara, sin sostenerse en mediano y largo plazo. Y la fusión de ministerios, a ver, de por sí no necesariamente es mala. Lo que es malo es mantener la mala gestión, ya sea en ministerios que se fusionan o que no se fusionan. Si tú mantienes la mala gestión y fusionas ministerios, seguramente va a ser peor, Ok. ¿no? Quizá, porque le quitas fuerza, le quitas presupuesto. Entonces, estás pasando a segundo plano temas que son tan fundamentales como la educación. Entonces, hacemos Y el con... tema de la Ujú. cultura también, ¿no? Es decir, estás subyugándole a un espacio que se dedica a otras cosas. Me parecen que son temas tan distintos que es un esfuerzo inútil, ¿no? Y sin propósito el de juntar estos ministerios. Entonces, para concluir con la respuesta a esta pregunta, cambios en vocería, la señora Jaramillo, hay que cambiar ahí de fusible. Bueno, agricultura, el señor Palacios sale de esa cartera de Estado, podría estarlo reemplazando Vega Malo, habría que confirmarse esa, esa primera hipótesis, y también educación. Voy a otro tema rapidito, 7:32 de la mañana. Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos previo a la consulta popular, no le funcionó tan bien como tal vez en Argentina. El presidente de la República, Daniel Noboa. Argentina inyectó no solamente esa presencia de Estados Unidos de respaldo a Milei, sino que también inyectó algún tipo de capital para el mejoramiento económico del país y mejorar un poco las cifras, ¿no? Generar esa percepción. No funcionó acá pese a la visita de Kristi Noem. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos llegó esa misma comunicación estratégica tal vez previo ante la consulta popular? Quizá esa arista de la campaña, porque al final la visita de la señora Cristina fue parte de la campaña, ¿no? Entonces, Ujú. quizá ya se diluyó
en una campaña perdedora, en una campaña llena de contradicciones, en una campaña que generaba, como digo, muchas preocupaciones, incertidumbres. Entonces, mientras por un lado te están ofreciendo cuestionar la gratuidad de la educación superior, te están ofreciendo tomar los recursos de los afiliados al IES y pasar con tu dinero a una administración peor, en el Ministerio de Salud Pública, con dinero de los aportantes, no con dinero del Estado. Entonces, creo que fueron cuestiones tan preocupantes, tan graves, que el tema de Estados Unidos pasó a segundo plano, es decir, y tanto pasó a segundo plano que se rechazó la pregunta de las bases. Yo creo que la gente rechazó esta incertidumbre a la que nos sometió el gobierno durante la campaña y rechazó todos los temas. Preguntas tan bien recibidas supuestamente como esto de eliminar el fondo partidario, ¿no? Que eran preguntas de enganche, ¿no? Que eran preguntas que no llevan a mejorar el sistema de partidos para nada. ¿Por qué nos llevan? Porque nos estaban ofreciendo eliminar el fondo partidario de un 5% de los partidos que lo reciben, ¿no? Es una cantidad mínima de partidos que lo reciben, que además debería ser utilizado en capacitación. Entonces, en lugar de proponer controlar para que se use en capacitación, lo que decían es eliminar, pero no eliminaban los fondos de campaña y no proponían un control para que los partidos no tengan financiamiento con dineros ilícitos. Entonces, lo que yo digo es, lo de Estados Unidos, la gente lo rechazó, pero porque pasó a ser parte de esta campaña de confusión, de miedo, ¿sí? Que le Porque llevó al generó gobierno más al ruido fracaso. que certezas, que es por lo general Exactamente. lo que siempre ha buscado la ciudadanía, y esto también lo conversaba yo hace poco con alguien que es experto en materia de seguridad y también constitucional. Me decía, la ciudadanía siempre busca, cuando existe un cambio, sobre todo la propuesta de un cambio de constitución, certezas, ir hacia algo más cierto. Sofía, gracias por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP, ha sido muy amable y generosa con su conocimiento. Gracias a ustedes y bueno, un gusto siempre estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, 7:35 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP